Hay un medicamento que probablemente tienes en tu casa ahora mismo. Está en el botiquín de casi todos. Se vende sin receta en cualquier farmacia. Los médicos lo recetan con frecuencia. Y durante años te dijeron que era seguro. Pero si tienes más de 60 años, ese medicamento puede estar destruyendo tus riñones en silencio cada vez que lo tomas. No estoy hablando de un medicamento raro o desconocido. Estoy hablando del ibuprofeno, del naproxeno, del diclofenaco. Esos analgésicos que tomas cuando tienes dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor en las rodillas o fiebre. Los que todo el mundo tiene en casa. Los que parecen completamente inofensivos. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine encontró que el uso regular de estos medicamentos aumenta hasta en un 31% el riesgo de insuficiencia renal aguda en personas mayores de 60 años. Y lo más preocupante no es ese número. Lo más preocupante es que el daño ocurre sin dolor. Sin síntomas. Sin ninguna señal de alerta. Hasta que los riñones ya no pueden más. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy voy a mostrarte exactamente cuáles son los medicamentos más peligrosos para tus riñones después de los 60, porque el cuerpo se vuelve tan vulnerable en esta etapa y, lo más importante, ¿qué puedes hacer para protegerte? Porque saber esto puede literalmente salvarte los riñones. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿tomas ibuprofeno o algún analgésico con frecuencia? ¿Sí o no? Eso me ayuda a entender lo que está pasando en nuestra comunidad. Primero necesito que entiendas por qué los riñones se vuelven tan vulnerables después de los 60. Porque sin entender eso, no vas a dimensionar la gravedad real del problema. Los riñones son los filtros de tu cuerpo. Cada día filtran aproximadamente 180 litros de sangre, eliminan toxinas, regulan la presión arterial, controlan el equilibrio de líquidos y minerales y producen hormonas esenciales. Pero después de los 60 años, esa capacidad de filtración se reduce de forma natural. La National Kidney Foundation documenta que a partir de los 40 años la tasa de filtración glomerular, que es la medida de cuánto filtran tus riñones, disminuye aproximadamente un 1% por año. Parece poco. Pero a los 60 años ya perdiste el 20% de esa capacidad. A los 70, el 30%. Y ese proceso se acelera con el tiempo. Eso significa que un riñón de 65 años ya está trabajando con menos margen. Tiene menos reserva. Menos capacidad de recuperarse cuando algo lo agrede. Hay 3 factores que se combinan en los adultos mayores y crean una tormenta perfecta de vulnerabilidad renal. El primero es la reducción del flujo sanguíneo renal. Con el envejecimiento las arterias que llevan sangre a los riñones se endurecen y se estrechan. Menos sangre llega, menos filtran, menos se recuperan. El segundo es la deshidratación crónica silenciosa. Después de los 60, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Muchas personas mayores están levemente deshidratadas de forma permanente sin saberlo. Y los riñones necesitan un flujo constante de líquido para funcionar bien. Sin agua suficiente, cualquier agresión externa los golpea con mucha más fuerza. El tercero es la polifarmacia. La mayoría de los adultos mayores toman varios medicamentos al mismo tiempo. Y muchos de esos medicamentos son procesados y eliminados por los riñones. Cuando los riñones ya están trabajando al límite y encima tienen que procesar 4, 5 o 6 medicamentos diferentes, el riesgo de daño se multiplica. Ahora que entiendes ese contexto, vas a comprender por qué los medicamentos que voy a mostrarte son tan peligrosos específicamente después de los 60. Vamos a la lista. De al menos al más peligroso. Porque el número 1 es el que más me preocupa y el que más gente toma sin saber el riesgo. Medicamento número 4, los inhibidores de bomba de protones, omeprazol y pantoprazol. Estos son los medicamentos para la acidez estomacal y el reflujo. Son de los más recetados en el mundo. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine demostró que el uso prolongado de omeprazol y pantoprazol, especialmente por más de 3 meses continuos, está asociado con nefritis intersticial crónica. Eso es una inflamación silenciosa dentro del tejido renal que va dañando los riñones lentamente.
La revista Kidney International confirmó que pacientes usando estos medicamentos por periodos prolongados tienen un riesgo significativamente mayor de declive renal progresivo. El problema no es tomarlos cuando realmente los necesitas. El problema es tomarlos durante meses o años de forma continua sin revisión médica. Si tomas omeprazol o pantoprazol todos los días, habla con tu médico sobre la duración del tratamiento. Medicamento número 3. Los antibióticos nefrotóxicos. Específicamente los aminoglicósidos como la gentamicina y la streptomicina. El Clinical Journal of the American Society of Nephrology los identifica como la principal causa de nefrotoxicidad medicamentosa en adultos mayores hospitalizados. Se acumulan directamente en las células del túbulo renal y las dañan desde adentro. Y ese daño puede ser permanente. En un adulto mayor de 60 con la función renal ya reducida, el mismo antibiótico en la misma dosis que en un adulto joven puede causar una lesión renal aguda grave. Si alguna vez necesitas un antibiótico de este tipo, es fundamental que el médico ajuste la dosis según tu función renal actual y que te mantengas muy bien hidratado durante el tratamiento. Medicamento número 2. El contraste radiológico. Cuando te hacen una tomografía con contraste, una angiografía o ciertos estudios de imagen, te inyectan un líquido llamado contraste yodado que tiene que ser filtrado y eliminado por los riñones. El American Journal of Kidney Diseases documenta que la nefropatía inducida por contraste es significativamente más común y más grave en adultos mayores con función renal ya comprometida. En una persona joven con riñones sanos, el contraste se elimina sin mayores problemas. Pero en alguien de 65 o 70 años con función renal reducida, ese mismo contraste puede desencadenar una insuficiencia renal aguda. Si tu médico te indica algún estudio con contraste, es fundamental que antes evalúe tu función renal y que estés bien hidratado antes y después del procedimiento. Antes de llegar al número 1, quiero contarte algo que viví con un paciente. Don Fernando, 68 años, empleado administrativo retirado de Sevilla. Era un hombre activo, ordenado, que cuidaba su salud. Caminaba todos los días, comía de forma equilibrada, controlaba su presión arterial con medicamento. Pero tenía un problema crónico en las rodillas. Artrosis. Ese dolor constante que no lo dejaba dormir bien ni caminar con tranquilidad. Y su solución de siempre era el ibuprofeno. 2 pastillas por la mañana, 2 por la noche. Todos los días. Llevaba casi 2 años haciendo eso cuando llegó a consulta. No venía por los riñones. Venía por cansancio extremo, hinchazón en los tobillos y una sensación de pesadez que no podía explicar. Cuando revisamos los análisis, los números renales eran alarmantes. La creatinina elevada, la tasa de filtración glomerular en 38, cuando lo normal para su edad debería estar por encima de 60. Sus riñones estaban funcionando al 60% de lo esperado. Don Fernando, ¿cuánto ibuprofeno está tomando? Cuando me explicó la cantidad y la frecuencia, todo tuvo sentido. El ibuprofeno tomado de forma crónica había reducido el flujo sanguíneo a sus riñones de forma sostenida durante meses. Y los riñones, silenciosamente, habían ido perdiendo función. Lo primero fue suspender el ibuprofeno de inmediato bajo supervisión médica. Buscar alternativas para el dolor de rodillas. Ajustar la hidratación. Y monitorear la función renal cada 3 meses. La recuperación fue parcial. Mejoró, pero no volvió a los valores que debería haber tenido si hubiera sabido esto antes. Por eso este tema me importa tanto. Porque el daño que se puede prevenir con información es el más injusto de todos. Antes de llegar al número 1, necesito pedirte algo. Si este contenido te está abriendo los ojos, dale like ahora mismo. Ese gesto simple ayuda a que este video llegue a personas que lo necesitan. Cuéntame en los comentarios, ¿tú o alguien cercano toma ibuprofeno con frecuencia? Los leo todos. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Esta es exactamente la información que puede marcar la diferencia en tu salud después de los 60. Y llegamos al número 1. El más peligroso. El más consumido. El que más daño hace precisamente porque nadie lo sospecha. Medicamento número 1, los AINES, ibuprofeno,
naproxeno y diclofenaco. Estos son los antiinflamatorios no esteroideos. Los analgésicos más vendidos en el mundo. Los que están en el botiquín de casi todos. Y son el número uno de esta lista por 3 razones que se combinan de forma devastadora en personas mayores de 60. Primera razón, el mecanismo de daño es directo e inmediato. Los AINES funcionan bloqueando unas enzimas llamadas COX-1 y COX-2. Esa es su forma de reducir el dolor y la inflamación. Pero esas mismas enzimas son las que producen las prostaglandinas renales. Y las prostaglandinas renales tienen una función vital, dilatan las arterias que llevan sangre a los riñones para mantener el flujo constante. Cuando bloqueas esas enzimas con ibuprofeno, también bloqueas esa dilatación. Las arterias renales se contraen. El flujo de sangre a los riñones se reduce. Y sin flujo sanguíneo suficiente, los riñones no pueden filtrar bien. En un adulto joven con riñones sanos y buena hidratación, el cuerpo puede compensar esa reducción. Pero en un adulto mayor de 60, con la función renal ya reducida y posiblemente deshidratado, esa misma reducción puede desencadenar una lesión renal aguda. Segunda razón, las guías médicas internacionales ya lo advierten claramente, pero la información no llega a la población. Los criterios de Beers de la American Geriatric Society, que son las guías internacionales de medicamentos a evitar en adultos mayores, listan los AINES como medicamentos a evitar en personas mayores de 65 años, especialmente en uso crónico. La CRIGO 2024, que son las guías internacionales de enfermedades renales, recomienda explícitamente evitar AINES en pacientes con función renal reducida. ¿Y cuántas personas mayores de 60 saben eso? Muy pocas. Tercera razón, se toman de forma crónica para dolores que son comunes en esta etapa de la vida. Dolor de rodillas por artrosis. Dolor de espalda. Dolor de cabeza frecuente. Dolor muscular. Estos son los dolores del día a día después de los 60. Y el ibuprofeno parece la solución más fácil, más rápida y más accesible. El problema es que esa solución fácil, tomada de forma repetida durante semanas o meses, puede estar reduciendo silenciosamente la función de unos órganos que ya tienen menos margen de recuperación. Y cuando los síntomas aparecen, el daño ya está hecho. Ahora la pregunta más importante, ¿qué hago si tengo dolor y no puedo tomar ibuprofeno? Primero y más importante, habla con tu médico. No suspendas ningún medicamento por tu cuenta. Pero si tienes el derecho y la responsabilidad de preguntarle, dado que tengo más de 60 años, ¿es seguro para mis riñones tomar ibuprofeno con esta frecuencia? Esa pregunta puede cambiar el rumbo de tu tratamiento. Segundo, existen alternativas que impactan menos los riñones para ciertos tipos de dolor. El paracetamol, usado en las dosis correctas y sin exceder los límites diarios, es generalmente mejor tolerado por los riñones que los AINES. Pero también tiene límites y debe usarse con supervisión médica. Tercero, si tomas AINES con alguna frecuencia, pídele a tu médico un análisis de función renal. Creatinina sérica y tasa de filtración glomerular. Son análisis simples y de rutina que te dan una imagen real del estado de tus riñones ahora mismo. Cuarto, mantente bien hidratado. El agua no cura el daño renal, pero es el mayor aliado de los riñones para funcionar bien y para minimizar el impacto de cualquier agresión externa. Después de los 60, la hidratación constante es una prioridad. Presta atención a estas señales de alerta renal que merecen atención médica inmediata: orina con espuma persistente, disminución del volumen de orina, hinchazón en tobillos y piernas, cansancio extremo sin causa aparente, presión arterial que sube sin explicación, sensación de picazón en la piel sin causa dermatológica. Ninguno de estos síntomas duele directamente. Por eso son tan peligrosos. El riñón no grita cuando está sufriendo. Avisa de formas que parecen no tener relación con él. Quiero dejarte con algo que pienso mucho cuando trabajo este tema. Hay personas que durante toda su vida cuidaron a sus familias, trabajaron, se esforzaron. Y cuando llegan a los 60 merecen vivir con salud, con independencia, con calidad de vida. Y pierden función renal de forma innecesaria porque nadie les explicó que un medicamento que parecía completamente inofensivo puede ser devastador en esta etapa.
No es culpa de nadie en particular. Es falta de información que debería llegar a más personas. Por eso este canal existe. Si este video te ayudó, compártelo con alguien mayor de 60 que toma ibuprofeno con frecuencia. Con tu mamá, tu papá, tu abuelo, un amigo cercano. Una información compartida puede proteger los riñones de alguien que quieres. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Porque en el próximo video voy a revelarte las 5 señales que tus riñones mandan cuando están pidiendo ayuda, señales que la mayoría de las personas ignora durante años confundiéndolas con el envejecimiento normal. Recuerda siempre, no suspendas ni cambies ningún medicamento sin consultar primero a tu médico. Lo que comparto aquí es información educativa basada en ciencia. Tu caso es único y merece atención personalizada. Soy Salud y hasta el próximo video.